¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a abordar el tema de entrada y salida en sistemas operativos. Y bueno, sin más que agregar, vamos a comenzar. En computación se le conoce como dispositivos de entrada y salida o periféricos mixtos o bidireccionales a aquellos aditamentos electrónicos que permiten el ingreso y el egreso de información. O sea, introducir y extraer datos del sistema, ya sea como parte de un mecanismo de soporte rígido o no. Dicho de otro modo, los dispositivos de entrada y salida llevan a cabo las tareas de los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida a la vez, razón por la cual se les denomina mixtos. Los dispositivos de entrada y salida se pueden agrupar de tres grandes grupos: periféricos, dispositivos de almacenamiento, dispositivos de comunicaciones, los cuales vamos a ver un poco más adelante. Existen tres características que complican el proceso de entrada y salida, y la primera es la operación asincrónica. Debido a que los tiempos de transición de la CPU con la memoria y los dispositivos de entrada y salida son muy diferentes, los dispositivos de entrada y salida actúan asincrónicamente respecto a la unidad lógica. Número 2. La diferencia de velocidades entre los dispositivos de entrada y salida y la CPU de memoria. Los dispositivos más rápidos se conectan mediante canales especializados utilizando técnicas de DMA, y los más lentos se controlan desde la CPU. Número 3. Tenemos las conversiones en el formato entre los periféricos y el sistema, debido a que mientras entre unos dispositivos necesitan transferencia en serie, los otros transmiten en paralelo. Vamos a pasar a la organización de las funciones de entrada y salida. Para que un computador pueda ejecutar un programa, debe ser ubicado previamente en la memoria, junto con los datos sobre los que opera, y para ello debe existir una unidad funcional de entrada de información capaz de escribir en la memoria desde el exterior. Para conocer los resultados de la ejecución de los programas de los usuarios, deberán poder leer el contenido de la memoria a través de otra unidad de salida de datos, y estos se agrupan como lo vimos anteriormente. Y bueno, estos son dispositivos de presentación de datos, como lo son la pantalla, el teclado, los cuales interactúan con los usuarios transportando datos del usuario a la máquina. Otro puede ser dispositivos de almacenamiento. Estos forman parte de la jerarquía de memoria del computador e interactúan de manera autónoma con la máquina, como el disco duro y unidades de almacenamiento. Dispositivos de comunicación con otros procesadores, los cuales permiten comunicarnos con procesadores remotos a través de redes como es el módem. Ok, ahora vamos a pasar a lo que es la estructura y elementos del sistema operativo. Los dispositivos de entrada y salida se comunican con la CPU por los buses del sistema. El controlador de dispositivo actúa de interfaz entre la CPU y el dispositivo de entrada y salida. Cada controlador puede ocuparse de uno o varios dispositivos del mismo tipo. Uno de ellos es sistemas monolíticos. Todas las funciones se llevan a cabo con un solo programa. Son la estructura más simple para un sistema operativo. También se les puede denominar como estructura modular. Este fue creado para proporcionar una máxima funcionalidad dentro del menor espacio posible. Otra es microkernels. Dividen el sistema operativo en módulos pequeños. Un error en un módulo no afecta a todo el sistema. El micronúcleo surge como una nueva forma de organización para un sistema operativo. Es un término algo tedioso de entender, ya que puede no ser relativo a su tamaño, pero sí a su diseño. En este sistema, las funciones centrales son manejadas por un núcleo, el cual es el kernel, y el interfaz de usuario es manejada por el entorno del shell. El microkernel se encarga de todo el código de un sistema y de planificar los hilos, los threads, con la finalidad de tener multitareas. Otro es el sistema cliente-servidor. En los sistemas operativos modernos, los sistemas cliente-servidor nacen con la finalidad de minimizar el kernel, trasladando el código de todos sus servicios a las capas superiores, y el núcleo solo deberá controlar la comunicación, que se realiza mediante mensajes entre clientes y servidores o servidores y hardware. Un caso sencillo de cliente en este caso es un programa de aplicación que llama al servidor para acceder a un archivo. Otro ejemplo es cuando el programa de aplicación realiza una operación de entrada o salida a un dispositivo concreto. Cada uno de estos casos, el cliente a su vez puede ser servidor de otros servicios. Esta idea se refleja a continuación. Bueno, vamos a continuar con lo que es estructura del software de entrada y salida. La primera es abstracción, el cual se dedica a eliminar las diferencias entre los dispositivos al identificar unas pocas clases generales.
Para cada clase se define una interfaz con unas funciones estándar. De ahí tenemos encapsulamiento, las cuales las diferencias reales se encapsulan mediante los device drivers, que internamente se adaptan a las particularidades del dispositivo, pero que exportan una de las interfaces estándar, sus funciones. De ahí tenemos por capas, el primero es procesos de usuario, o también conocido como programas de usuario. De ahí seguido por el software independiente del dispositivo. Seguimos con el manejadores de dispositivos, también se le puede conocer como organización física. Seguimos con los manejadores de las interrupciones, también conocidos como controlador. Y finalmente el hardware. El hardware es quien va a tener las operaciones solicitadas de un nivel superior a un nivel inferior a través de peticiones. Y una vez que es atendido, se informa a las capas superiores una por una. Bueno, vamos a explicar brevemente lo que son las capas. En la primera capa, que es procesos de usuario, los procesos de aplicaciones, cuando tienen que realizar una operación de entrada y salida, hace una llamada al sistema operativo, el cual lanza una ejecución de gestor de periférico correspondiente. El sistema operativo puede gestionar un dispositivo de entrada y salida de una de las tres formas siguientes: dispositivos asignados, dispositivos compartidos o dispositivos virtuales, también conocidos como spooler. De ahí seguimos con el nivel de software de entrada y salida. Incluye funciones de entrada y salida comunes a todos los dispositivos: abrir, leer, escribir, cerrar. Curiosamente, en Unix y en Windows los dispositivos se utilizan como archivos especiales. Sus tipos de cometidos son protección de datos, contraseña de accesos, derechos de acceso, etc. Asignación y liberación de dispositivos dedicados y informe de errores. Seguimos con la capa de nivel de organización física. Tiene en cuenta las características específicas de cada tipo de periférico, funciones de alto nivel de periférico, organización, RAID, etc. Almacenamiento intermedio, como por ejemplo caché del disco, si es que lo hay. Convierte referencias lógicas a archivos y registros en direcciones físicas. Seguimos con la capa que es nivel de gestión de software de dispositivo. En este nivel se generan las órdenes, patrones de bits concretas para interactuar con el hardware. También cuenta con atención de interrupciones. Cuando un proceso tiene una entrada y salida, se inicia la operación para el estado de bloqueado y espera hasta que se acabe la operación de entrada y salida. Bueno, de ahí tenemos el hardware, como ya lo comenté antes. Ya para terminar con este video, vamos a ver a continuación lo que es los métodos de entrada y salida. Uno de ellos es pooling. Pooling o sondeo en computación hace referencia a una operación de consulta constante, generalmente hacia un dispositivo de hardware, para crear una actividad sincrónica sin el uso de interrupciones, aunque también puede suceder lo mismo para los recursos del software. Esto aplicado en programación puede ser visto como una pobre implementación en búsqueda del sincronismo de procesos. Una de sus pequeñas características es que el CPU tiene el control absoluto de todas las operaciones de entrada y salida, inicia y lleva a cabo la transferencia. El anfitrión lee repetidamente el bit ocupado hasta que este bit se apaga. El anfitrión enciende el bit de orden lista cuando el controlador percibe que el bit de orden lista está encendido, enciende el bit ocupado. Seguimos con lo que es el por interrupción. La entrada y salida por interrupciones es más eficiente que la entrada y salida programada, ya que elimina la espera innecesaria, pero aún así la entrada y salida dirigida por interrupciones consume mucho tiempo del procesador, ya que cada palabra de datos que va desde la memoria del módulo de entrada y salida o desde el módulo de entrada y salida hasta la memoria debe pasar a través del procesador. Una de sus pequeñas características es que el procesador ejecuta instrucciones de un programa. Al finalizar cada instrucción, comprueba si se ha producido una interrupción. Al final, la rutina de servicio se recupera del estado de la CPU y se continúa ejecutando el programa que estaba ejecutando antes de la interrupción. Por último tenemos el DMA o acceso directo a la memoria. El acceso directo a la memoria permite a cierto tipo de componentes de una computadora acceder a la memoria del sistema para leer o escribir independientemente de la unidad central de procesos de CPU principal. Y bueno amigos, una de las pequeñas características del DMA es que el controlador del DMA se encarga de la transferencia directa de datos sin intervención de la CPU. El controlador del DMA suministra las señales de dirección y todas las señales del control del bus. La CPU debe suministrar al controlador de DMA el tipo de operación, lectura o escritura, dirección de transferencia de datos y cantidad de bytes a transferir. Y bueno amigos, eso ha sido todo en este video. El tema de entrada y salida es un tema muy extenso. En otro video me gustaría tal vez explicarles lo que viene siendo planificación de discos, otros temas más a considerar de entrada y salida. Pero bueno, eso será en un próximo video. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao.